Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo. Buenos días de nuevo, hermanos, para todos los que estamos acá, para todos los que están acompañándonos por las redes sociales. Vamos a ir la carta a los Hebreos, hermanos, en el capítulo 2, y vamos a estar leyendo el texto que nos ocupará en esta mañana, o por lo menos de dónde viene o dónde se extrae la lección de esta mañana. Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 18. Quiero que por favor note cómo el escritor a los Hebreos nos señala específicamente lo que pasó nuestro Señor y Salvador Jesucristo y lo que Él es capaz de hacer por nosotros. En el versículo 14 dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, refiriéndose a Jesús, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Verso 15: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servicio o a servidumbre. Porque ciertamente Cristo no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo, ¿quién? Cristo, semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Verso 18: pues en cuanto Él mismo padeció, ¿cómo? Siendo tentado, Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Palabra de Dios. Amados hermanos, la realidad debe ser dicha. La realidad es que todos nosotros los cristianos lidiamos día a día con el pecado. Aunque nosotros fuimos perdonados el día que bajamos a las aguas del bautismo, el Señor perdonó todos nuestros pecados pasados. Cuando nosotros salimos de las aguas del bautismo, dice la palabra que salimos a una nueva vida. Pero en esta nueva vida de cristianismo, seguimos teniendo tentaciones, ¿sí o no? Yo soy el primero en decir que hubiera deseado que esa agua tuviera un poder mágico y que esa agua me hubiera limpiado de tal forma de que ya yo no sintiera deseos de pecar. Pero la realidad debe ser dicha: nosotros como cristianos somos tentados y retados por el diablo todos los días de nuestra vida. Hasta el día que el Señor nos llame a su presencia, o hasta el día que Él venga por segunda vez, usted y yo vamos día a día a estar luchando con esta carnalidad que cada uno de nosotros tenemos. La realidad es que aún como cristianos, sí o no, nos cuesta controlar nuestras pasiones. Nos cuesta controlar nuestros deseos. ¿Tenemos o no tenemos, hermanos, dificultad con el autocontrol o el dominio propio en nuestras vidas? Quizás yo en esta mañana esté hablando por mí y nadie más necesita de este sermón o esta enseñanza en esta mañana, pero pienso que la realidad es diferente para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros en este momento que les estoy hablando, en este momento en el que usted me está escuchando, usted está lidiando con una carnalidad, con una debilidad en su vida que le impide cada día agradar al Señor. Así que en esta mañana, Dios espera que a través de su palabra entendamos que nosotros necesitamos, en este cristianismo necesitamos ganar dominio propio. Así lo llama la Biblia, dominio propio. Lo que otros llaman autocontrol. Es decir, cada uno de nosotros tenemos una debilidad, una tendencia a pecar.
Pero el Señor quiere que nosotros lleguemos a un estado de autocontrol y dominio propio de decir no. Cada vez que el diablo venga con esa tentación, decirle al Señor, ayúdame Padre, porque yo quiero decir no. En esta mañana hemos leído acerca de Jesús y específicamente en el versículo 18 de Hebreos 2 dice que Jesús padeció siendo tentado en todo, pero sabemos que Él nunca pecó, a diferencia de nosotros. En esta mañana yo le quiero preguntar, y no es necesario por supuesto que respondan en voz alta, sino que respondan en su mente y en su corazón. ¿Cuál es el pecado con el que usted está luchando hoy? ¿Cuál es ese pecado que usted reconoce el enemigo fácilmente va a venir a atraparlo? ¿Es acaso su temperamento? ¿Es acaso su lengua? ¿Es usted una de las personas que le cuesta controlar su lengua? ¿Es acaso su vocabulario? ¿Sabe que hay personas que han venido a los pies del Señor, pero en su vida pasada tenían un vocabulario pésimo? Y ahora en el cristianismo siguen saliendo de su boca palabras que no deben salir. ¿Es el vocabulario? ¿Es el maldecir? ¿Es acaso, hermanos, la mentira? ¿Está usted luchando con la mentira? ¿Será acaso el engaño, la ira, sus ganas de pelear con todo el mundo? ¿Es acaso la pornografía, los deseos de la carne? ¿O está usted luchando con la fornicación, el adulterio? ¿Cuál es eso que usted reconoce en su vida? Sé que el diablo me va a venir a querer tomar por aquí. Esta es el área de debilidad que hay en mi vida, que yo sé donde el diablo me puede atrapar. ¿Son acaso los pensamientos impuros? ¿Cuáles son esas áreas débiles para usted, mi amado hermano, mi amado amigo que me escucha en esta mañana? ¿Es acaso el alcohol, el problema de autocontrol en su vida? ¿Serán acaso las drogas? Y no me refiero solamente a las drogas que son ilegales, porque hay drogas ahora que son legales, pero siguen siendo drogas. ¿Sabe que hay gente que tiene adicción a las drogas prescritas, al abuso de pastillas, que dañan su mente, dañan su cuerpo, dañan su funcionalidad? ¿Son acaso esa adicción a las pastillas? O déjenme decir, ¿será acaso el juego? ¿Serán los juegos de azar con los que usted está lidiando en esta vida? ¿De verdad un cristiano puede jugar la lotería y estos juegos? ¿Qué hay detrás de eso? ¿No es acaso una ambición por tener más, el deseo del dinero o alcanzar algo más? ¿Será acaso la codicia? Como ya mencioné, las cosas por querer siempre cosas mejores, la ambición, la codicia. ¿Será acaso la ansiedad? La preocupación. ¿Sabe que la preocupación es un pecado? Y me declaro hoy delante de ustedes pecador. La preocupación es un pecado. Por nada estéis afanosos, sino que debemos llevar nuestras peticiones delante de Dios. No debemos preocuparnos. ¿Es la preocupación algo con lo que estamos lidiando? ¿Será acaso el odio? ¿La amargura? ¿El ser prejuiciosos? ¿Estamos luchando con el chisme? ¿Es usted ese tipo de personas que dicen, no me gusta el chisme, pero me entretiene, la paso bien? O quizás es un tipo de persona que no le gusta distribuir el chisme, pero le gusta escucharlo. Nos hacemos igualmente culpables de eso. ¿Será acaso la murmuración? ¿Nos gusta hablar de alguien más a sus espaldas cuando ese alguien no está presente? ¿Sabe que la Biblia condena la murmuración, hablar de alguien cuando ese alguien no está presente? ¿Será acaso el orgullo de creernos más que los demás y que siempre tenemos la verdad y nadie nos puede corregir? ¿Cuál, hermanos, es el área de nuestra vida hoy
7 de noviembre del 2021, ¿cuál es el área más débil de nuestras vidas con la cual estamos luchando para ganar el autocontrol? Todos tenemos una debilidad. ¿Sabe cuál es el problema? El enemigo sabe cuál es esa debilidad. Y por ahí es donde nos va a querer apresar. Sé que todos hemos leído o hemos escuchado 1 de Pedro capítulo 5, verso 8 y 9. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esa es una verdad, pero el versículo 9, vea lo que el Señor nos dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El diablo anda buscando para devorarnos, pero nosotros debemos resistirle en la fe. Es por eso, hermanos, que en esta mañana, y aunque no lo crean, voy a ser muy breve y puntual. En esta mañana quiero presentarles a ustedes 13 claves, como usted puede ver en la presentación, 13 claves que nos pueden ayudar a desbloquear o a ganar el autocontrol en nuestras vidas. En primer lugar, nosotros debemos llamar al pecado por su nombre. Debemos llamarlo pecado, pero no solamente pecado, sino que el pecado contra Dios. ¿Sabe que en este mundo, o la gente de este mundo, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno? Pero si nosotros queremos ganar el autocontrol, hermanos, en nuestra vida, necesitamos llamar al pecado como es. Si Dios en su palabra nos dice que esto es malo, que esto le desagrada, nosotros debemos de verlo de tal manera. Es por eso que el mundo en el cual hoy usted y yo vivimos está cada vez peor, porque ya las cosas que Dios dice son malas, la gente o el mundo las ve con naturalidad, las ve bien. Usted y yo necesitamos entender que el pecado, cualquiera que sea, ofende a Dios. Eso fue lo que José vio en Génesis 39:9. Cuando la esposa de Potifar, día a día le tentaba y le decía: acuéstate conmigo. Él no quería. Yo no sé si José le atraía a esa mujer o si sentía tentación hacia ella, o si ella era una tentación para él. Pero cuando ella finalmente se desnuda y le dice: acuéstate conmigo, siempre me han impactado las palabras de José. ¿Cómo voy yo a cometer este gran pecado contra Dios? Él no dijo: ¿cómo voy yo a fallarle a Potifar, mi amo? ¿Cómo voy yo a dañar mi propio cuerpo? No, él no le preocupaban estas cosas. Ni siquiera dijo: si hiciera esto puedo tener el riesgo de perder mi trabajo, de perder la lealtad delante de mi amo Potifar. No, su preocupación mayor fue que si él cometía esa acción iba a ofender a Dios. Esas fueron literalmente las palabras de José en Génesis capítulo 39:9. ¿Entendemos nosotros que el pecado no es gracioso, hermanos? Hay gente que se goza del pecado, se divierte, se alegra. Pero el pecado no es gracioso, no es divertido. David en el Salmo 51 reconoció esto: Señor Jehová, contra ti he pecado, contra ti solo he pecado. Y él dice en ese contexto, después de haber cometido adulterio con Betsabé, dice: límpiame con hisopo, lávame, purifícame. Son palabras que usa David después de este pecado. Pero él entendió que su pecado había ofendido a Dios. El pecado es serio, hermano. El pecado fue tan serio que puso a Jesucristo en la cruz. Es por eso que en segundo lugar, si usted y yo queremos ganar un autocontrol en nuestras vidas, necesitamos odiar. Parece que el odio es algo malo y que la Biblia lo prohíbe, pero en ese contexto no. Debemos odiar las consecuencias del pecado. Es decir, si yo reconozco que el pecado ofende a Dios, también necesito reconocer cuáles son sus consecuencias.
y debo odiar las consecuencias del pecado. Isaías en el capítulo 59, versículo 2 dice que nuestros pecados, nuestras transgresiones han hecho un muro, nos han dividido, nos han separado de Dios. Es prácticamente lo que dice Pablo a los romanos en el capítulo 6 o en el capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Un hermano solía decir, tenemos que ver el pecado en 3D. A los que nos gusta la tecnología y las películas, se pone de moda el 3D, en 3 dimensiones. Necesitamos ver el pecado en 3D, decía él. Claro que él lo dijo en inglés, y esto no es tan verdad en español. La tercera no empieza con D, pero lleva D. El pecado en 3D, 3 consecuencias del pecado. El pecado desagrada a Dios. El pecado, en segundo lugar, me distancia de Dios. Y en tercer lugar, el pecado condena nuestras almas. Vea las 3 consecuencias, o las 3 principales consecuencias del pecado. Desagrada a Dios, me distancia de Dios y me condena. El pecado condena mi alma. Yo conversaba en esta semana con una hermana y le decía, yo no entiendo cómo un hombre puede sentirse atraído, cómo un hombre puede ver placer en violar a una niña. Es algo que a mí, en mi mente, y eso que soy bastante imperfecto, soy pecador igual que todos, pero yo no entiendo cómo un hombre puede violar a una niña. Y esta hermana me decía, bueno, pero parece que después de que ellos lo hacen, ven las consecuencias y se sienten mal, incluso por eso las matan, porque les da miedo incluso ir a la cárcel. Y yo decía, ¿por qué no pueden ver las consecuencias antes? Pero aplicaba eso que le decía esta hermana, relacionado con la violación de una niña, y después lo aplicaba a cualquier otro pecado, incluso los que yo puedo tener en mi vida. ¿Por qué yo, cristiano, no puedo ver las consecuencias de un pecado? Llámese mentira, llámese odio, llámese rencor, llámese lo que sea. ¿Por qué yo no puedo ver las consecuencias antes? Hermanos, ¿por qué es que hasta después que pecamos nos sentimos mal? ¿Por qué hasta después? ¿Por qué nos cuesta ver las consecuencias antes y decir, si yo hago esto, va a tener estas consecuencias? No solo con Dios, sino en mi vida personal. Esto me va a separar de mi familia. Esto me va a separar de mis hijas. Esto me va a separar de Dios. Esto va a traerle dolor a las personas que están a mi alrededor. No pensamos en eso, ¿verdad que no? Porque el diablo nunca nos pone las cosas de esa forma. El diablo no le dijo a Eva todo lo que ella iba a sufrir, ni a Adán, después de que comieran de esa manzana, como dicen algunos, de ese fruto. No, solamente le presentó lo bueno. Serán abiertos vuestros ojos, serán como Dios. Imagínense qué gran oferta. Serán ustedes como Dios. No les dijo, Dios los expulsará del huerto. No les dijo, tendrán que trabajar con el sudor de su frente. No le dijo a ella, tendrá que parir a sus hijos con dolor. No le dijo todas las repercusiones que traerían a la humanidad, ¿verdad que no? El diablo solo nos susurra, hazlo, porque esto te va a traer placer, esto te va a traer esto, te va a traer aquello. Usted y yo, si queremos ganar autocontrol, necesitamos, hermanos, ver las consecuencias y odiarlas antes de cometer cualquier falta. Pero es cierto que en el intento vamos a fallar. Y es por eso que si nosotros en el intento fallamos, en tercer lugar necesitamos arrepentirnos. Es por eso que antes de participar en esta mañana de la Cena del Señor, les recomendé, y siempre recomiendo a mi propia vida y a ustedes también, hacer un repaso de cómo estuvo mi vida en esta semana. ¿Qué hice el lunes? ¿Qué hice el martes? ¿Cómo anduvo el miércoles? Por ahí de jueves, cada día, ¿qué hice? ¿Cómo me comporté? Llego a la conclusión de que cada día, si no hice nada malo, pero dejé de hacer algo bueno, Dios también me dice que es pecado. De alguna forma le fallamos al Señor. Y por eso necesitamos arrepentirnos
y confesar nuestros pecados delante de Dios para que Dios nos perdone. No confesar nuestros pecados delante de otro ser humano, aunque la palabra de Dios en Santiago capítulo 5 nos dice: confesaos vuestras ofensas delante los unos de los otros. ¿Por qué dice Santiago esto? Porque, hermanos, si mi pecado fue secreto, si es un pecado, un mal pensamiento, si fue un mal deseo, una lujuria que tuve y nadie se dio cuenta, yo debo confesar mis pecados delante del Señor, rogarle a Él que me perdone, rogarle a Él que me dé la fortaleza para no volverlo a hacer. Pero hay pecados que no son secretos, ¿cierto o no? Hay pecados que se convierten públicos. Y cuando yo soy miembro de la iglesia y cometo un pecado y ese pecado se vuelve un pecado público, yo no solamente ofendo a Dios, ofendo a los demás miembros del cuerpo de Cristo. Es decir, que si yo cometiera adulterio, ustedes saben que estoy casado y ustedes ven que yo cometo adulterio, yo tengo una responsabilidad de pedirle perdón a Dios, pero también necesito pedirle perdón a ustedes, iglesia del Señor. Por eso es que Santiago dice: confesad vuestras ofensas los unos a los otros. Es importante el arrepentimiento, hermanos, en el proceso de que nosotros podamos ganar un buen autocontrol, recordando siempre que si nos arrepentimos, como dice 1 Juan 1:8, Dios es fiel para perdonarnos. En cuarto lugar, hermanos, si le hemos fallado al Señor, no solamente entonces debemos arrepentirnos. Ok, ayer cometí este pecado, estoy arrepentido. Arrepentido significa, un genuino arrepentimiento significa un cambio de mente, es decir, no voy a volver a hacer eso. Pero, hermanos, esa es mi debilidad y el diablo va a seguir queriéndome atrapar por ahí. Es por eso que en esta cuarta sugerencia que les doy en esta mañana es orar intensamente para que Dios nos fortalezca en el proceso y no volvamos a cometer eso. ¿Sí? Ustedes recuerdan allá en el Getsemaní. Si no, leámoslo por favor en Lucas capítulo 22. Este es el más claro ejemplo que tengo en esta mañana para compartir con ustedes. En Lucas capítulo 22, el Señor Jesús se encuentra en el Getsemaní. Él sabe que lo van a venir a apresar, sabe que lo van a venir a arrestar y que en esa misma noche va a comenzar su calvario. Y en el versículo 40 le dijo a sus discípulos, ya previamente tenía dispuesto esto, y le dice en el verso 40, cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Le dijo a sus discípulos: oren conmigo, para que no entren en tentación. Parece que Jesús se fue a otro lado a orar y cuando regresó los halló durmiendo y de nuevo les dijo que oraran para que no entraran en tentación. Y les dijo: el cuerpo o el espíritu, perdona, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Se fue y de nuevo volvió y los halló durmiendo. Pero cuando usted ve en el versículo 40, hermano, usted encuentra al Señor Jesús diciendo que hay que orar para no entrar en tentación. Cuando usted baja unos cuantos versículos más, en el verso 44 dice: y estando en agonía, ¿quién? Jesús, estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Fíjese, en ese momento en el Getsemaní, yo me atrevo a decir, más que en todo su ministerio terrenal, en ese momento en el Getsemaní, para mí fue cuando el diablo más estaba tentando al Señor. Porque de hecho su oración fue: Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Parece que el diablo en este momento estaba trabajando en Jesús, en nuestro Señor, para que renunciara a lo que Él iba a hacer. Y por eso en el verso 44 dice: estando en agonía, oraba más intensamente. Es decir, que cuando el diablo venga a nosotros con
la tentación. Él sabe que mi debilidad es esto y va a venir a susurrarme ahí. Vamos, hazlo. Solo una vez más. ¿Qué hay de malo? Nadie tiene por qué darse cuenta. Vamos, hazlo. Hazlo. Cuando estamos ahí es cuando más debemos quizás detenernos en lo que estamos haciendo y orar más intensamente. Señor, ayúdame a salir de esta. Muéstrame una salida, Padre Celestial. No quiero ceder a esta tentación. Cada mañana deberíamos nosotros levantarnos y orar para que el Señor nos fortalezca en ese día que vamos a enfrentar. ¿Sí o no? Déjeme. Que la tecnología nos está fallando en esta mañana. Muy bien. En quinto lugar, hermanos, necesitamos entonces, después de orar, también saturarnos nosotros por completo de la palabra de Dios. No vamos a ir al texto, sé que lo conocemos, hemos andado por ahí, pero en Mateo capítulo 4 nosotros encontramos esa ocasión en que el Señor Jesús es tentado por Satanás en el desierto. En cada una de esas tentaciones que el diablo trajo a la vida de Jesús en esa ocasión, ¿cómo respondió el maestro? Con la palabra de Dios. Pero en la parte final, la tercera vez que le tienta, en el versículo 10, Jesús le dice: vete, Satanás, porque escrito está. En cada una de las tentaciones, fíjese que el enemigo le trajo a Jesús a su vida, Jesús tenía un versículo para el diablo. Y al final le dice: vete, Satanás, porque escrito está. ¿Será que nosotros tenemos la autoridad, mis hermanos, y el poder de decirle al diablo: vete, Satanás, porque escrito está? ¿Sabe qué es lo que va a significar eso? Que si usted quiere derrotar a Satanás, si yo quiero derrotar a Satanás, necesito conocer la escritura. ¿Sí o no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Usted necesita, y váyanse preparando para el reto de diciembre como iglesia, pero usted y yo necesitamos conocer, fíjese, se lo voy a decir con cuidado, usted y yo necesitamos conocer una lista de versículos bíblicos relacionados con su debilidad. Si su debilidad es el vocabulario, si usted ha hablado mal toda su vida y no le importaba, ¿cuál versículo necesita usted citarle al diablo para decirle así como Jesús: vete, Satanás, porque escrito está en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la necesaria para la edificación de los oyentes? Usted y yo necesitamos conocer una lista. Si su debilidad es la lengua, usted necesita conocer una lista de versículos. Si no, ¿cómo se las va a citar al diablo? Si usted mismo los conoce, esos versículos, ¿cómo se los va a citar? Si su debilidad es la fornicación, la bebida, el fumado, la mentira, en cada una de esas áreas negativas, la Biblia tiene uno, si no 10 o cientos de versículos que hablan acerca de esa debilidad. Pero si usted dice: ¿cómo venzo? ¿Cómo venzo eso? ¿Cómo venzo la fornicación? ¿Cómo venzo este pecado? Si no conoce usted mismo los versículos, ¿cómo usted va a salir victorioso delante del adversario del diablo? Es por eso que en esta ocasión digo: satúrese de la palabra de Dios. En sexto lugar, agradezca a Dios por lo que Él ha hecho en su vida. Me copia, agradézcale a Dios. Yo siento que con frecuencia en este proceso de reconocer somos pecadores, cometimos un pecado, con frecuencia le pedimos perdón a Dios, ¿sí o no? Todos los días necesito pedirle perdón a Dios por algo. Pero ¿con qué regularidad le damos gracias a Dios por el perdón que nos ha ofrecido? Le hemos pedido perdón, pero le damos gracias por perdonarnos, fíjese.
todos los versículos que le pongo en la presentación que nos hablan acerca de esa bondad de Dios. Dios no tiene por qué perdonarnos. ¿Sabían ustedes eso? Dios no necesita perdonarnos. ¿Sabía que Dios no necesita de usted? Cuando yo me siento en tranquilidad en mi casa o en un lugar y me pongo a pensar, ¿necesita Dios de mí? Dios no necesita de mí. No necesitaba enviarme un predicador. No necesitaba llamarme. Él sigue siendo Dios. Él no necesita perdonarme. Él no está obligado a perdonarme, es lo que quiero decir. Siento que a veces uno de los errores que cometemos es que pensamos que Dios está obligado a perdonarnos. Y que por su gracia y por su misericordia son tan grandes que Él está obligado a perdonarnos. Como que es una obligación para Él. Y no. Es algo que recibimos por amor. De tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo. Le hemos dado gracias a Dios últimamente por habernos escogido, por habernos llamado, por habernos perdonado y por seguirnos limpiando. Si no lo hemos hecho, sería muy conveniente. Si queremos ganar dominio propio en nuestra vida, darle lugar a Dios y agradecerle por el perdón y todo lo que nos ha dado. Esto es muy importante, hermanos. Número 7. Deténgase. Deténgase temprano. ¿A qué me refiero con detenerse a tiempo? Hay unas fracciones de segundos. Voy a decirlo así, fracciones de segundos. Pues no creo que sean minutos. Puede ser que sean minutos, pero yo casi digo segundos. Hay una fracción de segundos en la que antes de pecar usted puede detenerse. Santiago en el capítulo 1 nos dice que, antes de llegar al pecado hay un proceso. Y en ese proceso yo necesito ganar ventaja para con el diablo. Dice Santiago que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, mis hermanos, la tentación no es pecado. ¿Me copian? No saben ustedes, no tienen ni idea cuánto tiempo lidié con esto. Por mucho tiempo. Aún siendo cristiano yo decía, pero ¿por qué tengo esta tentación? No es que ya soy cristiano. ¿Por qué todavía tengo esta tentación? Y yo me sentía mal. Y debo confesar que en la actualidad me siento mal. Y yo digo, ¿por qué tengo esta tentación? No debería sentirla. Pues ya estoy en Cristo. Soy salvo. Pero entiendo al leer Mateo 4 que la tentación no es pecado. Jesús fue tentado, ¿sí o no? No solo en el desierto, sino en todo su ministerio Él fue tentado. Pero nunca pecó. Así que la tentación no es pecado. Hay un tiempo en el cual usted y yo necesitamos detenernos. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, cada uno de nosotros tenemos una propia debilidad, una propia concupiscencia, por ahí somos tentados, pero hay un tiempo para que usted y yo nos detengamos y le digamos al enemigo no. Ahí es donde necesitamos decirle no y citar la escritura, detenernos, porque parece que si le damos más rienda suelta, le damos espacio al enemigo que ocupe ahí nuestra vida, es ahí donde Él gana terreno y es lo que no queremos, ¿verdad que no? El Proverbio 17:14 dice: el que comienza la discordia es como el que suelta las aguas, deja pues la contienda antes que se enrede. Fíjense lo que dice el proverbista: el que suelta las aguas, es como el que comienza la discordia, es como el que suelta las aguas. Entonces, antes de que suelte las aguas, debemos no permitir que se enrede, es decir, que esto suceda. Debemos decirle al enemigo: no le voy a dar más chance.
Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dice Proverbios 4:32. Así que debemos decirle o reconocer cuál es ese tiempo. Oh, tengo ganas de, un momento, hasta aquí vas a llegar. Si nosotros nos quedamos ahí pensando en ello y no tomamos acción, ahí es donde el diablo nos envuelve. Y créanme, hermanos, cuando ya nos envuelva, será muy difícil para nosotros salir. Es por eso que en este proceso también, para ganar dominio propio, vamos a necesitar evitar lugares, y no solamente lugares, sino que también vamos a tener que evitar circunstancias que desencadenen ese pecado. Si yo sé que en un lugar específico o que una circunstancia específica va a desencadenar esa debilidad que yo tengo, mis hermanos, yo necesito alejarme de ese lugar. En Proverbios capítulo 5, quiero que lo leamos. Bueno, no habla específicamente de un lugar, pero habla de una circunstancia que usted y yo necesitamos reconocer cuál es ese lugar o cuál es esa circunstancia. En Proverbios capítulo 5, versículos 7 al 8, hablando de la mujer extraña. Hermano, yo quiero leer desde el versículo 1. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Fíjese, se está hablando acerca de la mujer extraña. Está hablando específicamente de la mujer prostituta. Sus labios destilan miel. Oh, cuánta pasión, cuánta alegría pueden traer, cuántos momentos de placer pueden traer a tu vida. Pero dice, su fin es amargo como el ajenjo. Y al final, en el versículo 8 que leímos, dice, aleja de ella tu camino, no te acerques a la puerta de su casa. Fíjense, ni siquiera llegue a la puerta, porque si usted ya llega a la puerta de su casa, difícilmente se va a detener y le va a tocar. Y cuando usted le toque la puerta, ella va a abrir. Y una vez que abra, usted va a entrar. Y va a seguir pasando y pasando y pasando. Es una suma de cosas. Debemos evitar lugares y circunstancias que desencadenen, hermanos, nuestra debilidad. Hay lugares que nos invitan a pecar. Es muy probable que el estar solos dispare esas motivaciones. Cuando estamos solos, cuando estamos frente a la computadora, es ahí donde el diablo viene y nos dice, haga esto, nadie lo está viendo. Si usted sabe que estar solo le va a desencadenar eso, trate de estar con alguien. Trate de salir a caminar, trate de salir a correr, lea un libro, llame a alguien. En ese momento que usted se siente solo y que el diablo le dice, haga esto, coja el teléfono. Llame a un hermano de la iglesia, llame a una hermana, si es una mujer, pero haga lo que sea posible para evitar esa situación. En esta categoría, hermanos, bajo esta categoría, yo casi que incluiría no solamente lugares y circunstancias, sino también personas. Hay personas que nos invitan a hacer las cosas que no debemos hacer, ¿verdad que sí? Es ahí donde estos amigos ya no me convienen. Necesito, si soy cristiano y quiero agradar a Dios y quiero ganar autocontrol en mi vida, necesito eliminar estos amigos de mi vida. Qué pena tener que decirlo, pero si su familia
física, su familia terrenal, desencadena esos problemas en usted. Es decir, si usted está rodeado de su familia, y cuando está rodeado de su familia es cuando usted dice malas palabras, o cuando participa de chistes de doble sentido, estando con su familia, pues usted va a tener que dejar a su familia, si quiere agradar a Dios. ¡Wow! Hermano, ¿usted me está diciendo que deje a mi familia? Bueno, no yo, lo dice Jesús. Cualquiera que ame más a su familia, a su esposo, a sus hijos, a su mamá, a su papá, más que a mí, no es digno de mí. Yo no le estoy diciendo que deje a su familia, literalmente, pero si su familia le invita o le desencadena esta debilidad suya, pues debe evitarlo lo más que pueda. Siguiente categoría, hermanos: navegue y permanezca en el camino hacia el escape. Es decir, ya reconocí cuáles son esos lugares, cuáles son esas circunstancias que hay en mi vida y me aparto de ellas. Es importante quedarnos ahí, porque si yo reconozco que mi familia es el problema y un día dije, me aparto de ellos, pero luego vuelvo, no estoy ganando nada en realidad. Dice, navegue y quédese o permanezca en ese camino de escape. ¿Sabe que Dios no tienta a nadie? Es lo que dice Santiago. Dios no da la tentación. Usted nunca diga, oh, el Señor me está tentando en gran manera. Nunca diga eso, porque no es así. Sin embargo, vea lo que dice 1 Corintios 10, versículo 13. Aunque Dios no da la tentación, Él es fiel. Y es tan fiel que dice, no os habrá sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Esa tentación que usted tiene es humana. Y por tanto dice, verso 13, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Nosotros somos unos, ay hermano, ¿cómo lo digo en el buen español? Porque tengo personas de diferentes nacionalidades que me escuchan. Una palabra neutra, para no ofender a nadie. Nosotros somos, todavía estoy buscando una palabra. Voy a decir flojos. Es que la palabra que quería usar es descarados. Porque decimos, no puedo con esta tentación. Pero es que la palabra de Dios me dice a mí otra cosa. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no nos dejará, fíjese, ser tentados más de lo que podamos resistir. Cualquier tentación que tengamos, la podemos resistir si seguimos este proceso. Pero es que no, somos tan descarados, flojos. En Costa Rica decimos conchudos, que es como, ¿qué más da? ¿No? Caemos hasta en la categoría de decir, voy a pecar porque al final Dios me va a perdonar. Peco y yo sé que después le pido perdón. ¡Wow! Si caemos en esta categoría. Más condenación tenemos, porque dice este versículo, fiel es Dios y no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Y no solamente eso, sino que dice el verso, dice que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Sí podemos vencer las tentaciones. Sí podemos vencer al enemigo. Lo que pasa es que no queremos. Todavía, me disculpo por esta expresión, hermanos, pero si pensamos de esa forma, entonces somos cristianos carnales, como le dijo Pablo a los Corintios. Porque Pablo le dice a los corintios acá, ustedes son carnales. Lea todo el contexto del capítulo 1, 2, 5, 6, y Pablo les dice todos los carnales que son los corintios. Pero aquí le dice, las tentaciones que ustedes tienen son humanas y las pueden soportar. Porque Dios es fiel, hermano. Dios jamás va a querer que nosotros cerremos o fallemos.
permanezcamos en ese camino de escape. Cuando usted le llegue esa tentación, dígale al diablo no. Y en ese mismo momento, en esa fracción de segundos, reconozca cuál es la salida que Dios le está dando. Ya le dije, puede ser que usted va a tener que tomar el teléfono. Puede ser que cuando llegue esa tentación usted va a tener que apagar la computadora, desconectarla, salirse de su casa, tomar su carro, irse a dar una vuelta, salir a otro lugar. Encuentre cuál es esa salida de escape que el Señor le está dando. No se quede ahí viendo, yo soy tan fuerte, yo voy a... No, hermanos, el diablo es, dicen en mi país, más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Cuántos años? Haga un cálculo. ¿Cuántos años tiene el diablo tentando a la humanidad? ¿Ha ganado experiencia? Claro que tiene experiencia. Es astuto. Más que nosotros. Pero nosotros debemos ganarle. Pero no estamos solos. Tenemos con qué. Muy bien, hermanos. Número 10. Manténgase alejado de las influencias impías. Creo que ya hablé un poco acerca de esto. Yo no puedo estar cerca de ellos porque actúo como ellos. Fíjense, si usted dice esto, yo no puedo estar cerca de ellos porque actúo como ellos. Cuando usted dice eso, hermano, manténgase alejado de esas personas. ¿Sabe que para algunos va a significar esto? Como les decía hace un momento, compartir menos con su familia. Porque si su familia, usted ya es cristiano y su familia ahora a fin de año, el 24 de diciembre lo que hace es una fiesta, y en esa fiesta lo que hay es bebida, hay cigarro, hay licor, hay baile, hay danzas. ¿A usted le gustaría estar con su familia? Yo sé que sí, pero si ese ambiente no le contribuye a usted, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a estar con ellos porque es su familia? ¿O va a decir, no, yo no puedo estar con ustedes porque yo ya no soy así? Para algunos va a significar dejar a la familia. ¿Sabe que para otros va a significar cambiar de trabajo? Hay personas que en sus hogares y en la iglesia son excelentes cristianos, pero llegan al trabajo y el trabajo los envuelve. Malas palabras, malos pensamientos, malos chistes, se llegan a comentar, ya el lunes están comentando de todos los pecados que hicieron el fin de semana. Mira que estuve con esto y hice aquello, jaja, y todo el mundo se ríe, todo el mundo comparte. Y usted como cristiano va a tener dos opciones: o participa de eso o se va a apartar. Y le van a decir, usted es un raro. Si usted reconoce que su trabajo es el problema, entonces va a tener que cambiar de trabajo. Otra vez yo digo que va a tener que cambiar de familia, porque la familia no se puede cambiar, ¿no? Es la que ya tenemos y ya, pero sí podemos dejar de compartir menos. Si eso nos hace daño a nuestra vida espiritual. ¿Quién vale más? ¿Quién dio su vida por nosotros? ¿Nuestra familia? Ni mi mamá, que me trajo al mundo. Si mi mamá, que me trajo al mundo, me aleja de Dios, ella tendrá que ocupar el segundo lugar. Porque aunque ella me trajo al mundo, no me va a dar la eternidad. No me va a llevar a la eternidad. Ella no murió por mí en la cruz. ¿Cuán difícil es para nosotros entender esto? Mantenernos alejados de nuestros amigos. Fíjese, familia, trabajo, amigos. 1 Corintios 15, 33. No erréis. Y fíjense, otra vez a los Corintios. Congregación bien difícil. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Alguien dijo por ahí, muéstreme a sus amigos y yo le mostraré cuál es su futuro. Si mis amigos me separan de Cristo, yo necesito separarme de ellos, porque sin Cristo estoy frito, decimos en mi país. Sin Cristo estoy frito. Si mis amigos me alejan de Él, no son mis amigos y por tanto necesito alejarme. Yo necesito rodearme. Yo creo que es en esta parte
hermanos. Ok, sí. El número 11, entonces, si necesito dejar estos amigos que me hacen mal, necesito rodearme de amigos cristianos. Mi círculo de amigos debe cambiar. Ahora que estoy en Cristo, mis amigos deben ser cristianos. En Gálatas capítulo 5, estoy en el número 11, Proverbios capítulo 12, versículo 26, dice que el justo sirve de guía a su prójimo. Una de las cosas que a mí más me agrada cuando veo el nacimiento de la iglesia, en Hechos capítulo 2, sí, en Hechos capítulo 2, después del nacimiento de la iglesia, en el versículo 38, verso 39 y 40 dice que 3,000 personas se agregaron ese día. 3,000 personas fueron bautizadas a la iglesia. Pero algo que me alegra ver después en el contexto es ver cómo se comportaron esos 3,000. Y dice el versículo 42 que perseveraban unánimes todos los días. Se reunían en las casas, todos los días se reunían en el templo y en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La vida de estos 3,000 personas o hermanos cambió por completo. Ellos entendieron que sus prioridades ahora eran diferentes y que como cristianos eran miembros de una familia espiritual que necesitaba compartir, no una vez a la semana, sino todos los días. ¿Cuánto anhelara yo que esto fuera posible hoy en día? Todos los días comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Sabe cuánto nos ayuda a crecer la vida, en la vida espiritual, estar rodeado de nuestros hermanos en Cristo? Que compartimos las mismas situaciones, las mismas tentaciones, la misma fe, la misma esperanza que nos une de alcanzar la vida eterna cuando estamos reunidos aquí cada domingo y nos comemos un almuerzo. Para mí es gratificante. Yo no sé para ustedes. Yo llego a mi casa el domingo por la tarde y ya me siento como recargado para enfrentar la semana, porque vinimos y alabamos a Dios. Comimos juntos aquí. ¿Qué comimos? Es lo de menos. Arroz, frijoles, pollo, lo que sea. Pero nos fortalecimos, compartimos. Necesitamos entonces rodearnos de amigos cristianos. Número 12, hermanos, busque oportunidad para servir a otros. Una cosa que pasa muy desapercibida en nuestras vidas, en este proceso de crecer, ¿cómo hago yo para ganar autocontrol en mi vida y olvidarme un poco de las tentaciones que tengo? Es esto, estar ocupado. ¿Sabe en qué momento el diablo más nos tienta? Cuando estamos solos y desocupados. Cuando estamos ahí sentados en el sofá o en la cama sin hacer nada. Y cuando estamos de ociosos, el diablo es cuando llega y quiere tentarnos. Pero si nosotros tenemos la mente ocupada y estamos ocupados sirviendo a otros, con más razón. Vea lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 13. Ahora sí, si gusta leerlo conmigo. Gálatas capítulo 5, verso 13, dice Pablo: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Necesitamos servirnos los unos a los otros en amor, estar ocupados en nuestro servicio los unos a los otros. Finalmente, número 13, personalmente, envuélvase de lleno en la iglesia. Yo quisiera terminar esta meditación. Yo sé que son 13 cosas, pueden haber más, pero 13 es las que he compartido, diciendo que esta es muy importante. ¿Sabe por qué? En mi experiencia personal, en el ministerio, en la iglesia, he encontrado que los hermanos y hermanas que se reúnen con poca regularidad son los más débiles en la iglesia. Es lo que yo he visto en mi experiencia personal. Los hermanos que se reúnen un domingo
y luego se pierden 2 domingos y aparecen al 4º domingo y luego se pierden un mes y regresan el otro y están como en esa inconstancia a las reuniones de la iglesia, he visto que son los más débiles. Y tristemente, la estadística no miente, son los que finalmente se van por completo de la iglesia, se apartan. Usted nunca los vuelve a ver. Y cuando usted se da cuenta, están viviendo entregados a un tipo de pecado por completo. Los atrapó la bebida, los atrapó el juego, los atrapó una relación prohibida. ¿Por qué? Porque no se envolvieron personalmente de lleno en la iglesia. Mateo 6:33 dice Jesús: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué debe ser primero en la vida del cristiano? El reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios en la tierra? La iglesia. Una prioridad para el cristiano, al menos el domingo, es reunirse aquí. Si una persona se va para cualquier otro lugar el día domingo aquí, sabiendo que debemos estar aquí alabando a Dios, pero se va para otro lugar, en primer lugar digo, bueno, el Señor lo juzgará. Yo no juzgo a nadie, pero sí digo, la inconstancia regular hace que una persona se debilite. Efesios 4:16 dice que solo cuando nos reunimos como iglesia unánimes contribuimos al crecimiento de cada uno de nosotros. No podemos ser miembros pasivos. Solo venir y sentarnos aquí y esperar el próximo domingo, ¿no? Debemos envolvernos personalmente con la iglesia. ¿Qué puedo hacer por la iglesia? ¿Qué puedo hacer por el Señor? ¿Qué puedo hacer por mis hermanos? Así sea, algo tan sencillo, que para mí no es sencillo, pero alguien podría decirlo así. Algo tan sencillo como venir y ayudar a limpiar el edificio. Algo tan sencillo como entregar un folleto a alguien. Son servicios que hacemos al Señor y que hacemos a la iglesia. Cuando estamos ocupados trabajando en eso, el diablo tiene menos, no voy a decir que no va a venir a tentarnos, sí va a venir a tentarnos, pero tiene menos posibilidad de ganar terreno en nosotros. Pero sí, necesitamos, hermanos, ganar autocontrol en nuestras vidas. Hoy podemos vencer el pecado con la ayuda del Señor. Si aún ustedes que me están escuchando no son miembros de la iglesia, hoy usted puede vencer al pecado con la ayuda del Señor, creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, arrepintiéndose de sus pecados, confesando su fe públicamente para después ser bautizados para el perdón de pecados. Y luego, como siempre lo digo, que nos espera caminar con Cristo diariamente. Hermanos, para finalizar, no están solos. No crean que solamente ustedes son tentados. Aún este servidor que les habla es tentado porque soy humano. Pero no estamos solos. Y podemos vencer porque Cristo ya venció. Como dice Hebreos 2:18 que acabamos de leer hace un momento. Que el Señor nos ayude a ganar la fortaleza necesaria para decir no. Me voy a mantener puro hasta la muerte. Que el Señor nos ayude. Nuestro hermano Jared tiene canto de invitación. Todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo.